La 21 Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, que se celebrará en París, Francia, busca un acuerdo mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para analizar la importancia de este acuerdo, ya está con nosotros la doctora Ileana Rodríguez, directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, como lo hace cada 8 días. Doctora, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Héctor? Buena tarde. Buenas tardes. La importancia, ¿de qué se trata? ¿Por dónde Bueno, la COP21 es el reflejo o la consecuencia de la Conferencia Mundial de Cambio Climático de Naciones Unidas. Es decir, esto no es novedoso, va en su 21ª edición. La anterior edición la tuvo Perú y ahora toca la COP21, que no significa Conferencia París, sino conferencia entre las partes que se reúne en París y que son, repito, esta secuela de la Iniciativa de Naciones Unidas de Cambio Climático. ¿De dónde nace esta iniciativa? De mejorar la existencia del famoso Protocolo de Kioto, suscrito en 1997, puesto en vigor hasta el 2005, donde se trataba de regular la emisión de hasta 6 tipos de gases o contaminantes importantes, entre otros el más destacable, el dióxido de carbono. Pero en este Protocolo de Kioto, Estados Unidos y China no firmaron. Entonces quedaron fuera las dos naciones más contaminadoras del planeta, o más contaminantes del planeta. Así es que esto lleva a una nueva iniciativa, que es la COP21, que pretende un instrumento que sustituya al Protocolo de Kioto, que tenga además condiciones vinculantes. ¿Qué es esto? Que genere vinculatoriedad u obligatoriedad para los estados, que si un estado lo firma, se comprometa a disminuir los índices de emisión de contaminantes para impedir que el calentamiento global supere los 2 grados centígrados de calentamiento al final del siglo. Esto sería a partir del 2020, es decir, el protocolo de Kioto va a subsistir hasta el 2020 y este posible nuevo instrumento que puede llegar a tener un borrador este sábado, así lo está pidiendo el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, que el sábado ya haya un resultado en papel, para que haya un instrumento que prevalezca del 2020, cuando menos al 2030, con revisiones cada 5 años para observar el cumplimiento de los 195 estados que se pretende formen parte de este nuevo instrumento. Entonces, la intención es sustituir todos los combustibles fósiles por energías limpias. Pero claro que esto ha llevado a que los estados en desarrollo se quejen, porque dicen, oiga, nosotros no tenemos el índice de desarrollo que ustedes ya han alcanzado, claro. ¿Cómo vamos a cambiar energías limpias si no tenemos el presupuesto? Hay un fondo verde de $100,000 millones que tienen que dar precisamente los estados desarrollados para fomentar este cambio de energía fósil a energía limpia. Entonces, son muchas cosas dentro del tratado que se pretenden y esperemos observar resultados a favor de las futuras generaciones bajo el concepto de sostenibilidad. Doctora, queda claro esa justificación de esas naciones que tienen pocos recursos para poder poner en orden a toda esa industria, pero ¿por qué hay resistencia de grandes potencias, en el caso, por ejemplo, de China, de entrarle con una política mucho más amable con el medio ambiente, por decirlo de esta manera? Bueno, justamente esta semana, en contradicción con lo que estamos viendo de la pretensión de este gran instrumento, tenemos que en China los índices de contaminación se han disparado de una manera desproporcionada. Casi se ahogan, ¿no? Es increíble, sí, las fotos que vemos. Y bueno, tiene que ver también con el tipo de yacimientos de minerales y otros elementos que ellos poseen. El carbón, por ejemplo, sigue siendo una gran fuente energética para ellos y poseen grandes yacimientos que ellos quieren seguir y están explotando actualmente. La transición de estas formas de explotación hacia otras nuevas formas de otro tipo de elementos tiene un costo muy alto para los estados. Por otra parte, la industria de esos estados que se niegan a participar se sustentan precisamente en ese tipo de energías que no están siendo de un impacto positivo a la humanidad, sino al contrario, totalmente negativas. Entonces, esa no es que sea una cuestión cultural, es una cuestión de carácter económico preponderantemente. La empleabilidad, la disminución de esas fuentes de ingreso y la transición a otras nuevas fuentes que, por supuesto, tiene un costo muy elevado para el Estado. Esos son los argumentos principales de las naciones que no quieren desistir en el uso de estos elementos. Pero Estados Unidos, no solo China. Sí. Barack Obama tiene en este año una iniciativa en el Congreso para que las fuentes de energía eléctrica cambien a otro tipo de energías limpias y los segmentos y los sindicatos de esos sectores no quieren esas iniciativas, no han pasado por el Congreso de los Estados Unidos y entonces es difícil la transición por el impacto empleo y por supuesto por el costo que tiene el cambio a estas nuevas formas de energías limpias. Doctora, por último, ¿cuántos años llevamos
o llevan estas naciones en tratar de llegar a estos acuerdos? Esto es increíble. Todo el mundo piensa que la COP y todas estas intenciones nacen precisamente a partir del 97 con el protocolo de Kioto. Pero nos sorprenderíamos de saber que es a partir de la década de los 60s y 70s que ya existe un grupo intergubernamental de más de 400 científicos que ya alertaban del cambio climático. Entonces, esto no es algo novedoso. Sí hay voces detractores que no quieren creer en lo que la ciencia ha demostrado, que es que, por ejemplo, el derretimiento de los polos ha acrecentado el nivel del mar hasta 3 milímetros por año, lo que antes nunca se había visto. Entonces sí me parece que el tema es antiguo y que cobra novedad ahora con los índices de contaminación que estamos observando en detrimento de la calidad de la vida que tenemos ahora. Para terminar ahora sí, en segundos, ¿te parecería o creerías que se va avanzando un poquito? Sí, sin duda. ¿Un poquito en relación a hace 2 años, al año pasado? Yo pienso que sí. El simple hecho de que ya tengamos a los mandatarios que se reunieron este lunes en la reunión cumbre y ahora los negociadores, me parece que se avanza. Y también hay algo importante. En los últimos 2 años, China y Estados Unidos se comprometieron de manera unilateral a disminuir los índices de contaminación. Esperemos que haya una transversalidad de esas intenciones con una gran intentona, como es precisamente la consecución de un nuevo tratado con efectos vinculantes obligatorios para los estados como China y Estados Unidos en particular. Soy muy positiva, soy una irredenta idealista en esos temas, quiero pensar que sí puede haber algo, pero sin abandonar a las economías en desarrollo que necesitan este empuje económico para poder nivelar su industria sin detrimento del ámbito ecológico que necesitamos óptimo, ¿no? Muy bien. Doctora, muchas gracias. ¿Dónde se te consulta? En Twitter, Il Rodríguez. Y si no, pues estoy en la página del TEC de Monterrey y con todo gusto platicamos. Seguimos platicando, nos vemos dentro de 8 días. Claro que sí. Gracias, Hasta pronto. Ileana, hasta Gracias. pronto. Momento de hacer una